Radio Eternidad presenta Concierto Post-Telebrax Lux. Después de las tinieblas, la luz. Con los grupos de alabanzas de la IBI, la IVO y la IBSJ. Celebremos juntos en el mes de la Reforma que Cristo es la luz del mundo. Viernes 27 de octubre, 8 de la noche. Lugar, Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Valor de la boleta, 900 pesos. Para más información, www.eventos.radioeternidad.com. Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Damos la más cordial bienvenida a todos nuestros oyentes a su programa Hombres de Verdad. Gozosos como siempre de poder compartir con ustedes verdades y principios de la palabra de Dios. En el día de hoy, sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peña, estaremos hablando acerca de directrices prácticas para el crecimiento espiritual de un hombre. Nosotros sabemos que hay hermanas que escuchan el programa y estas directrices, la gran mayoría va a hacer lo mismo, le va a funcionar. Pero como es un programa cuyo objetivo primario es la edificación de los hombres, por eso ponemos así el título. Así que esperamos que el Señor nos ayude y que podamos ser de utilidad. Dios no solamente nos rescató de una vida vana, Dios no solamente nos libró de la condenación de nuestros pecados, sino que Dios nos ha llamado a nueva vida. Hemos nacido de nuevo a una nueva vida. Y esa vida tiene sus reglas para uno poder crecer, así como en la vida física. Si tú no te alimentas, si tú no ingieres lo necesario, si tú no haces ciertas actividades, si tú no aprendes ciertas habilidades, te va a ir muy mal. Pues lo mismo ocurre en la vida espiritual. Nosotros necesitamos ciertas prácticas, crear ciertos hábitos. Y no es algo que nosotros tenemos que empezar a imaginar, es algo que Dios nos ha entregado a su palabra. Por ejemplo, un bebé, ¿qué necesita? Un bebé necesita alimento. Bueno, Dios nos ha dado su palabra como el alimento espiritual de nuestras almas. Y Él espera que crezcamos. Recuerdo esta porción donde el apóstol Pedro dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y luego haciendo el símil con un bebé. Pero luego en otra porción, uno de los escritores del Nuevo Testamento dice, miren, ya hay que avanzar. Yo a ustedes lo que le puedo dar leche, yo no le puedo dar alimento sólido porque ustedes no acaban de crecer. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es que seamos iguales a Jesucristo. Sabemos que no lo vamos a lograr de este lado del sol, pero ese debe ser una meta a la que nosotros crezcamos, porque ese es el propósito por el cual hemos sido salvados, para que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Cristo sea cada vez más formado en nosotros. En otras palabras, nosotros necesitamos crecer en nuestra vida cristiana. Y lo que queremos es enfatizar cuáles son esos aspectos que nos permiten madurar como creyentes. Bueno, quizás también sería bueno hacer un intento de una definición a lo que nosotros llamaríamos un cristiano espiritual. Porque el crecimiento espiritual tiene como meta que una persona llegue, como dice la Biblia, a crecer en la estatura de nuestro Señor Jesucristo. No tiene una comparación humana, no se nos compara con grandes hombres de la Biblia, no se nos dice para que seamos como Moisés o como Elías o como Enoc, que nos ayudan también a entender cómo ser cristianos espirituales, porque ellos lo fueron. Pero la meta de nosotros ahora en el tiempo de la gracia es el Señor Jesucristo, esa vida perfecta que el Espíritu Santo vino a traer. Y en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 2,
Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando el apóstol escribe a los hermanos en Corinto, está haciendo una diferencia clara de que una persona que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador es lo que él llama el hombre natural. Aquel que ha recibido a Cristo, él le llama el hombre espiritual. Y la razón es porque Dios, al salvarnos, a recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, primero pone a morar su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios tiene como propósito enseñarnos todo lo de Dios, dando entendimiento que cuando leemos la Biblia, leemos la palabra de Dios, que debe ser un hábito diario de un hombre para ser espiritual, porque Marcos, yo recuerdo de un libro muy bueno, escrito por el obispo Riley, que es El secreto de la vida cristiana. Sí. El secreto de la vida cristiana. Y son de esos títulos que quizás si él lo escribiese hoy, no le pondría ese título, porque a veces la palabra como secreto significa te voy a revelar algo que no existe. Que nadie sabe. Que nadie sabe. Por primera vez lo vas a oír. Pero él comienza en su primer capítulo con una verdad muy incisiva con respecto al amor al Señor. ¿Me amas? Así mismo comienza él su primer capítulo del libro. ¿Y cuál es el propósito de lo que él quiere lograr? Es que la espiritualidad viene cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en su corazón y ese creyente comienza a leer las Escrituras diariamente, como dice el Salmo número 1, que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y entonces esa combinación de la presencia del Espíritu de Dios y la presencia de su palabra, que es el alimento espiritual para nuestras almas, como tú decías de 1 de Pedro 2, Dios va cambiando todas las cualidades de ese estado natural de nosotros, para que ahora vivamos no como el hombre natural, sino como un hombre espiritual. Y una de las características de un hombre espiritual, o una de ellas, es, según ese pasaje, es que va adquiriendo la mente de Cristo. Interesantísimo eso. Va adquiriendo la mente de Cristo. Significa que va aprendiendo a pensar como Cristo, a mirar las cosas como la mira el Señor. Y otra característica importante es que él tiene discernimiento. Yo creo que eso es algo muy importante en la vida de un hombre, que son los que estamos siempre tomando decisiones y resolviendo situaciones. Tiene que tener mucho discernimiento. Pero el pasaje añade otro elemento importante y es la sabiduría que viene de Dios. El pasaje dice, no hablamos con palabras, no es la sabiduría de los hombres, es la sabiduría de Dios, que es la habilidad para nosotros aplicar los preceptos de Dios, o como dice el Warren Wiersbe en un comentario del libro de Proverbios, que la sabiduría es vivir la vida desde la perspectiva de Dios. O sea, tal como Dios la viviría, esa sabiduría de Dios nos capacita. Entonces, no es tan difícil llegar a ser un cristiano espiritual, pero sí se requiere que cada hombre dedique tiempo, que cada hombre entre a la presencia de Dios cada día, se deje moldear y transformar por el Espíritu Santo de Dios, que su plan no es hacerlo como uno quiere, sino como el Señor quiere, y darle esas capacidades y cualidades espirituales que son
imprescindible para nosotros poder vivir la vida cristiana aquí en la tierra. Hay algo importante, José, que quisiera añadir a lo que tú has dicho, y es por la época en la que vivimos. La época en la que vivimos, todo tiende a ser express, rápido, y la gente no quiere esforzarse mucho, la gente quiere como que todo tú lo resuelvas. Pero espérate, no me hable tanto. ¿Qué es lo que dime qué es lo que tengo que hacer? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, uno puede escuchar las cosas que José ha dicho y que vamos a seguir expresando y pensar que el crecimiento espiritual depende de hacer un grupo de cosas, como si eso fuera mecánico y automático. Y ritos religiosos. Ritos religiosos. Y queremos enfatizar que el crecimiento espiritual es el crecimiento de una relación con una persona que es Jesucristo. ¿Tú leíste tu Biblia esta mañana? ¿Y de qué trató el...? Ay, yo no me acuerdo, yo estaba rápido. Sí, no. sí. O sea, no es así tampoco. Sí. Yo pensé que tú me estabas preguando a mí para hacer un ejemplo. Y yo inmediatamente, como tengo tan mala memoria, hice así, Romano 9. Digo yo, me va a tomar fuera de base. No, eso es lo que pasa con muchos cristianos. Tú leíste, sí. Y tú oraste, sí. ¿Cómo fue tu oración? No, yo le pedí a Dios que me guardara, que me guiara. ¿Entiendes? O sea, es añadiendo el argumento que tú dices, que no es una serie de ritos, de prácticas que a veces se hacen sin el aprovechamiento y la meta de vida. Exacto. Entonces, no es que no se haga, es que lo vean como lo que es. No es un instrumento para crecer. Es los elementos indispensables para el desarrollo de una relación. José, es una pregunta retórica porque yo sé que tú lo has visto, pero ¿tú has visto esto que ocurre a veces en buenos matrimonios que tienen muchísimos años, que llega un momento que llegan hasta parecerse físicamente? Sí, y uno dice, tú te pones a pensar y eso no tiene, por decirlo de alguna manera, como explicación, porque son gente diferente. Y tú los ves y tú no sabes explicar qué, pero tú dices, pero hasta se parecen. Bueno, ¿saben qué produce eso? Una interacción, una relación estrecha, donde se conocen el uno al otro, donde se entienden el uno al otro, donde uno empieza a hablar y ya el otro sabe por dónde va. ¿Por qué? Bueno, porque hay una relación interpersonal estrecha. Eso es lo que se requiere del verdadero cristiano. Una relación estrecha con Cristo. Por eso siempre decimos, el cristianismo no es un cuerpo de doctrina. El cristianismo no es una teología, y no es que todas esas cosas son importantes, pero el cristianismo, la esencia del cristianismo no es un concepto, la esencia del cristianismo es Cristo y nuestra relación con Él. Entonces es importante, por eso es que dice que cuando nosotros vamos a la Escritura es como si nosotros estuviéramos en un espejo. Y también dice que vemos a Cristo a cara descubierta y en la medida en que lo vemos más claramente, en esa medida más claramente nos podemos parecer a Él, claro, porque más claramente vamos creciendo. Entonces, yo creo que esto es importante como un fundamento, una zapata, un cimiento sobre el cual edificar. Porque si algunos nos escuchan y dicen, ya yo sé, y empiezan a hacer estas cosas sin entender, ¿saben lo que va a ocurrir? Primero, en algún momento se van a desanimar porque van a decir, pero esto no está funcionando. Sí, pero es que tú no llamas a alguien a quien tú quieres y le dices, en primer lugar esto, en segundo lugar tal cosa. No, es una interacción. Entonces, como interacción y como lo más elemental, es imposible crecer como hombre y como creyente. Imposible, sin tener relación con Cristo. Lo que significa que es imposible crecer sin escuchar su palabra, sin escuchar su voz a través de la Biblia, porque por ahí es que Él nos habla mayormente, y sin la oración, porque la oración es nuestra conversación con Dios. Entonces, tenemos que ser consistentes, sistemáticos en leer la Escritura para escuchar la voz de Dios y orar para expresar a Dios nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra respuesta a lo que Él nos dice. Porque cuando alguien nos habla, tú no te quedas así.
tú respondes. Claro. Entonces, lo más elemental, en la etapa más elemental, y tristemente, muchos cristianos descuidan la lectura y la oración. En la etapa más elemental, no hay forma de nosotros crecer como cristianos, como hombres cristianos, si no creamos el hábito, no de cuando yo me acuerde, no de vez en cuando, no, el hábito de tener comunión con Dios. Y esto se hace no de una manera mística, donde usted se cierra y se queda ahí con la mente en blanco esperando que Dios le hable. No, usted tiene que leer con entendimiento y orar con todo el corazón. Y entonces, claro que espere que Dios le hable y le siga hablando. Y hay un aspecto importante, y quiero que lo veamos en un orden jerárquico. Marcos hablaba acerca de la lectura de la Biblia y la oración. Pero cuando comenzamos a mirar este tema, yo comencé a leer este pasaje de Primera de Corintios, y el énfasis de Primera de Corintios es la obra del Espíritu Santo. Luego Marcos comenzó a hablar y dijo que la relación espiritual era una persona. Ahora, yo quiero decirle esto para que usted entienda. Su devoción, su valoración, su vida espiritual va a depender en primer lugar de su devoción, su valoración a nuestro Señor Jesucristo. De eso va a depender todo. Usted puede leer la Biblia, usted puede orar, usted puede ir a la iglesia, pero si usted no vive la vida cristiana con el propósito de ir a la iglesia, de leer las Escrituras, de orar, para establecer, no quiero repetir lo mismo que Marcos dijo, sin la persona de Cristo, que es lo que yo creo que le hace falta a muchos hombres hoy en día. Le hace falta a muchos hombres tener una vida enfocada en Cristo. Yo recuerdo en mi juventud muchos de los énfasis que comenzaron, que siempre las iglesias tienen unos énfasis en diferentes épocas. Sí. un énfasis escatológico, una época, y yo recuerdo que decía una vida cristocéntrica. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Todo era cristocéntrico. Con el paso del tiempo se comenzó a decir una vida basada en la palabra de Dios. No voy a traer una doctrina nueva. Pero mire, primero es Cristo y después su palabra. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque la Biblia dice, el que me ama, mi palabra guardará. Es una vida enfocada en Cristo. Y cuando tú tienes una vida enfocada en Cristo y tú vas a la palabra, a conocerlo más, a entenderlo, a obedecerlo, a sujetarte a sus principios. Pero si tú vas a la Biblia, porque tienes que leer la Biblia y no vas pensando en el Señor Jesucristo, te va a pasar como los judíos, que tenían un tremendo conocimiento acerca de Dios, pero su vida no lo reflejaba, porque no estaban centrados en Dios, estaban centrados en su religión, y comenzaron a añadir cosas para ser mejores. Entonces, eso es lo primero. En segundo lugar, tú tienes que estar consciente de que tu aprovechamiento a leer la Biblia y a orar y también a ir a la iglesia depende, y la transformación de tu vida depende de la obra del Espíritu Santo. Yo creo, Marcos, que por muchas razones, a veces en nuestras iglesias se hace todo ese énfasis en la palabra, que yo lo hago, tenemos la misma base con respecto a eso, pero tenemos que recordarle a los hermanos siempre la obra del Espíritu Santo, siempre. A veces tenemos el temor de mencionarle mucho al Espíritu Santo, porque hoy en día hay muchas cosas extrañas que se hacen en nombre del Espíritu Santo. Entonces tenemos miedo de que la gente nos vaya a confundir y entonces dejamos como el Espíritu Santo fuera. No. La persona de Dios, en el Antiguo Testamento, el maligno levantaba dioses falsos. La persona de Cristo, hay una cantidad de líderes religiosos que son más valiosos que Cristo.
Dicen ellos. Exacto, así dicen. Y con el Espíritu Santo nunca se han inventado otro espíritu. Se han inventado otro Dios y otro hombre, pero no un otro espíritu. Pero sí les atribuyen una cantidad de cosas al Espíritu que el Espíritu Santo dice, yo no entiendo de dónde se sacan eso. Yo no tengo nada que ver. Yo estaba viendo un video que me mandaron de un tipo que en un culto comenzó a dar vueltas como un de esos malabaristas, no sé, de los que brincan, gimnasta, a dar vuelta en un culto, y decía el comentario que me mandó alguien de un grupo de esos, y decía, mira cómo el Espíritu Santo pone a ese. Que tú comiences a dar vuelta, a brincar, a remenearte así, a caer en el piso y dar vuelta, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Absolutamente. En lo absoluto. Entonces, se deja fuera. La historia de la iglesia dice que hubo una época así, no muy lejana, 70 años atrás, que no se mencionaba en las iglesias de sana doctrina la persona del Espíritu Santo. No se mencionaba. Y nos hemos quedado, yo entiendo, con ese tipo de mala experiencia y de mala tradición. No, tú tienes que estar consciente que Cristo dijo, os conviene que yo me vaya, porque cuando Él venga, Él tomará de lo mío. La obra del Espíritu Santo es hacerte semejante a Cristo. La obra del Espíritu Santo es transformar tu carácter, quitar todos los aspectos negativos de la obra de la carne y poner el fruto del Espíritu Santo. Y tu crecimiento espiritual va a depender de que tu acercamiento a Dios a través de su palabra y tu acercamiento al Señor a través de la oración va a depender de tu enfoque en Cristo y tu dependencia del Espíritu Santo. Porque aún en Romanos 8 dice que como hemos de pedir como conviene, ni siquiera eso lo sabemos. No, y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Exacto, Él es el que sabe lo que nosotros necesitamos y que Dios nos va a dar. Entonces, por eso el apóstol aquí, en el capítulo número 2 del libro de Corintios, hablándole a una iglesia que se había alejado y que hizo que hubo una época, no sé si tú te acuerdas, la famosa época del cristiano carnal y el cristiano espiritual. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Cómo olvidarlo? Entonces, esto no es un asunto de cristiano carnal y espiritual. Yo pienso de que en la medida que un creyente, aunque sea muy espiritual, se descuida de su relación con Dios, se descuida de leer las Escrituras, se descuida de orar, de venir a la iglesia, la carne va a estar fortaleciendo su carne, la va a fortalecer y va a llegar un momento que su apariencia, su manera de hablar, su manera de actuar, no va a parecer al de un hombre espiritual. Yo pienso que ese es el sentido del apóstol Pablo. Yo no creo que existan tres. Yo creo que existe el hombre natural y el hombre espiritual. Y al hombre espiritual al que él se refiere es al hombre que tiene a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo morando. Ahora, cuando él menciona que no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, y uno mira todo lo que es el libro de Corinto, tú dices, pero que ellos dejaron fuera las doctrinas importantes como la de la resurrección, dejaron fuera la obra del Espíritu, comenzaron a pensar como que la vida espiritual era hablando en otros idiomas, y dejaron fuera el amor, y dejaron fuera la valoración a los hombres de Dios, y tenían un problema ahí en la vida matrimonial, y su cuerpo no era templo del Espíritu Santo, lo estaban usando para su propio provecho. Tenían conflictos interpersonales entre ellos. Conflictos interpersonales entre ellos. Divisiones. Entonces, cuando tú miras eso, tú dices, wow. Ellos dicen haber conocido a Cristo, pero los frutos del conocimiento de Cristo no se están reflejando en sus vidas. No se están reflejando. José, yo creo que por razones de tiempo debemos avanzar, y el hecho de que digamos que eso es lo más elemental y básico no es que sea de poca importancia, es trascendental. O sea, lo que hemos dicho hasta aquí, si el tiempo no nos da para ninguna otra cosa más, solamente con entender que el crecimiento es el crecimiento en una relación interpersonal con Cristo, por quien se hicieron los cielos y la tierra, y que la forma en que nos relacionamos es como cualquier otra relación donde compartimos, donde
tenemos una comunión donde hablamos y se nos habla, y eso es a través de las escrituras y a través de la oración. Es elemental, pero es fundamental. Pero hay otro elemento que es importantísimo, José, para el crecimiento espiritual, y es comprometerte con un cuerpo local donde se ayuden los unos a los otros. Es difícil tú encontrar un cristiano Robinson Crusoe que sea espiritual. O el llanero solitario. O el llanero solitario. Porque Dios no nos hizo a nosotros como gente solitaria. De hecho, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y parte de ser un ser relacional es la imagen de Dios en nosotros. Dios es un Dios que subsiste en 3 personas. Entonces, es muy difícil, por no decir imposible, crecer aislados. Sin embargo, nosotros como pastores, ¿cuántas veces tenemos que lidiar con hombres que no tienen relaciones estrechas con nadie? Tú sabes la cantidad de veces que a uno le dicen, y muchas veces son las esposas, que dicen, pastor, es que mi esposo no tiene amigos cercanos. Tú has oído eso mucho, sí, ¿verdad? Sí. Eso no es un asunto, y lo oyen y es como que, bueno, pero está bien, cada cual es como es. No, es que esto no es un asunto de que cada cual es como es. Es que eso no es bueno, esto no es un asunto de elección. Es que tú tienes que tener personas que estén corriendo la carrera contigo. Personas que sean verdaderos amigos. Y los verdaderos amigos no son los panas full, no son los canchanchanes, no son los que están dispuestos a ir de juerga contigo, pero que son incapaces de decirte lo que tú no quieres oír porque tú te ofendes. No, esos no son amigos verdaderos. Eso lo que están buscando es los beneficios que obtienen de la relación contigo. Nosotros vemos en las Escrituras que un amigo verdadero es el que por amor a tu alma te dice, José, pero a mí me parece que tú no estás actuando bien. José, tú te estás descuidando con tu tiempo de devoción personal. Óyeme, yo te veo que tú no estás tratando bien a tu esposa. La forma en que tú le hablaste yo creo que es inadecuada. No, porque ella se lo merecía, porque... Mi hermano, yo no estoy diciendo si lo merece o no. Una cosa es que tú tengas razón en la queja que tú tienes, lo cual es factible. Pero otra muy diferente es la forma en que tú la tratas. Porque tú no puedes violar la Escritura. La Escritura dice, ámala, no seas áspero con ellas, trátala sabiamente. Pero ¿qué pasa? Si tú no tienes amigos, nadie te va a decir eso. Y cuando es tu esposa la que se queja, tú vas a decir, eso es porque le dije lo que no le gustó. Entonces, nosotros vemos en el Nuevo Testamento, y eso es algo con lo que uno ha estado lidiando mucho en los últimos años. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que esa figura tan común hoy de un cristiano agente libre no existe en el Nuevo Testamento. No. ¿A qué me refiero cuando digo un cristiano agente libre? Un cristiano que tú le preguntas, ¿dónde es que tú eres miembro? ¿De qué iglesia? No, ese concepto de membresía no es importante, eso no es bíblico. Yo asisto donde el Señor, donde el Espíritu de Dios me lleve. Ajá, fantástico. Y cuando dice que sobrelleve los unos la carga de los otros, ¿la carga de quién tú vas a sobrellevar? La carga del hermano que tú ni conoces porque tú ni siquiera sabes que lo está pasando. Cuando tú necesitas ser amonestado, ¿quién te va a amonestar si nadie está cerca de ti? Más aún, el día que tú... te rebeles contra el Señor y sea necesario, por amor a tu alma y por amor a la pureza del cuerpo de Cristo, traerte a una amonestación pública o a una disciplina eclesiástica, tú estás fuera de eso porque tú no perteneces a ningún cuerpo local. Entonces hay que ser miembro de una iglesia, y siendo miembro de una iglesia tú tienes que tener, y no tienen que ser necesariamente la misma iglesia, pero tú tienes que tener amistades cercanas, hombres a quien tú rindas cuenta. Ah, pero esto es el colmo, ahora ustedes se han puesto como los católicos, entonces ahora hay que estar confesando. No estamos hablando de esa confesión católica a un sacerdote, no. Estamos hablando de algo que la palabra habla. La palabra dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Yo por eso que no me relaciono, como yo sé que yo soy complicado, yo no quiero ofender a nadie. No, pero que esa no es la solución. La solución es que te relaciones para que cuando ofenda te llamen la atención y puedan ayudarte a dejar de ser complicado, a dejar de ser ofensivo. Necesitamos ser relacionales, necesitamos ser transparentes, necesitamos ser vulnerables. ¿Por qué? Por amor a nuestras almas.
Y otro aspecto también importante de la iglesia para el crecimiento espiritual es que la iglesia tiene enseñanzas sistemáticas en áreas donde tú no puedes por ti solo sistematizar. Los pastores dedican horas para preparar temas que te van a edificar y te van a ayudar a ser un cristiano más espiritual. Te van a ayudar a crecer, te van a ayudar a saber cómo resolver algunos aspectos. Te vas a exponer a Dios, no solamente a su palabra, sino a su presencia. Asaf tenía un problema y dice la Biblia que entrando en la casa de Dios, o sea, Ana fue a las celebraciones que siempre se hacían a la casa de Dios y ahí ella aprovechó y comenzó a orar al Señor y derramó su alma delante del Señor y Dios en su gracia obró en ella y le dio el hijo. Entonces, es bueno que tú vayas porque la iglesia te va a ayudar a crecer. Y por último, dentro de lo que hemos dicho, se nos ha ido el tiempo, es que te recomendamos leer buenos libros. Los buenos libros son manuales donde tú vas a aprender, tú vas a recordar muchos principios espirituales. Hay varios que te podemos recomendar. Por ejemplo, hay uno de muy bajo costo, pero de muy buen contenido, que es un escritor llamado Oswald Sanders. Y él escribió varios libros. Él tiene uno que se llama Discipulado Espiritual, él tiene otro que se llama Madurez Espiritual, y tiene un tercero que se llama Liderazgo Espiritual. Si un hombre lee Discipulado Espiritual, y va a aprender muchísimo. Yo he leído mucho acerca de las bienaventuranzas, Marcos. Pero el enfoque, como él identifica cada una de esas bienaventuranzas, no lo he visto en otros. Y lo hace en 4 páginas. Muy bueno y muy certero. El libro de Madurez Espiritual es para llevarte a un nivel más allá del discipulado, y el liderazgo obviamente te va a dar principios, porque el hombre, quiéralo o no, siempre es un líder. Primero es en su matrimonio. Eso es parte de la esencia de su diseño. En su casa, en la sociedad, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera. Entonces, también hay otros que yo sé que tú puedes recomendar que les va a ayudar espiritualmente. Está el libro de Las disciplinas de la vida cristiana de Donald Whitney. Ese libro es buenísimo, de verdad. Bueno. Y hay otro. Desmenuza mucho lo que es la lectura de la Biblia. Y ¿sabe lo que me gusta mucho? Desmenuza mucho la santidad. Que es algo en que hoy en día tenemos que hacer un sobreénfasis en los hombres de esta época. Y hay otro que es dirigido de manera particular a los hombres, que son Disciplinas de un hombre piadoso, de Ken Hosh. Disciplinas de un hombre piadoso. Es un libro que yo uso con frecuencia para discipular hombres, porque empieza diciendo algo interesantísimo. Hoy en día hay muchos que tienden a ser muy místicos. No, que el Señor me dice, y sí, todo esto está bien, pero él empieza, su primer capítulo me encanta, porque dice, todo el mundo admira a alguien como Miguel Ángel. Tú ves esculturas de Miguel Ángel y tú ves una mano y tú le ves las venas y tú dices, wow, pero es impresionante. Dice él, sí, pero tú sabes cuántas manos hizo él. O habla de grandes músicos, o de grandes deportistas, o de grandes escritores, y dice, la gente se admira, pero detrás de todo eso hubo una disciplina. Entonces nosotros pensamos que en la vida cristiana, solamente decir, Señor, ayúdame, lléname, está bien, esa es la motivación. Pero hay disciplinas que nosotros tenemos que practicar si nosotros queremos crecer. Así que recomendamos estos libros, espero que sean de su ayuda y que cada uno de nuestros oyentes, con el paso del tiempo, cada día se parezca más a nuestro Señor Jesucristo. Eso es madurez y crecimiento espiritual. Que Dios les bendiga y ocúpese en el Señor, de amarlo, de conocerlo, de servirlo, porque de eso depende cómo le va a ir en su vida, en todas las áreas de su vida. Su vida espiritual es la que va a determinar su progreso y su bienestar material, familiar y matrimonial y eclesial. Que Dios le bendiga. Nos vemos en una próxima entrega de su programa Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.